Si te digo, ¿qué pintas tú aquí? ¿Me entenderías o te quedarías pensando, ¿qué quiere decir eso? Hoy aprenderás esta y otras 6 expresiones en el contexto para que sepas usarlas en la vida real. ¿Comenzamos con la historia? Estaba en una boda. No conocía a casi nadie. Era la típica invitación por compromiso. Amiga de una amiga. Me senté en una mesa llena de desconocidos. A mi lado, un chico me sonrió. ¿Tú tampoco sabes qué pintas aquí? Y así conocí a Mauro. ¿Qué pinto yo aquí? Esta expresión es muy común en español coloquial y se usa cuando te sientes fuera de lugar, incómodo. Simplemente te sientes raro, extraño en un sitio. Te sientes como que no perteneces aquí. Un poco como llegar a una fiesta donde no conoces a nadie y piensas, ¿qué hago yo aquí? Ejemplos de la vida diaria. Te invitan a probar escalada indoor. Llegas y todos trepan por la pared como si fueran Spider-Man. O están colgados del techo como murciélagos. Tú, en cambio, solo tienes miedo de caerte. Miras a tu amiga y la susurras. ¿Qué pinto yo aquí? Nos pasamos la cena charlando, de todo y de nada. Mauro tenía una risa contagiosa y una forma de hablar que te atrapaba. Cuando empezó la música, me cogió de la mano sin preguntar. Vamos. Fuimos. Pero lo que no sabíamos era que lo más divertido de la noche no estaba en la pista de baile. Una risa contagiosa. Vale, esto es fácil, pero muy útil. Normalmente lo que se contagia son las enfermedades. Pero en el lenguaje de la calle a veces nos contagiamos cosas buenas, como una risa. Lo que significa es que esa risa se pega. Escuchas a esa persona reír y aunque no sepas de qué se ríe, tú también empiezas a reírte. Contagioso. Se puede usar con muchas emociones o actitudes positivas. Entusiasmo, energía, motivación, alegría. Lo importante es que se pega, se transmite de una persona a otra como la risa. De pronto sonó una alarma, luego otra, voces, nervios. Alguien gritó, ¡fuego en la cocina! La gente salió en estampida hacia la puerta principal que rápidamente se taponó. Aquello parecía San Fermín. Mauro y yo corrimos hacia la otra puerta que daba al jardín. La gente salió en estampida. La palabra viene del mundo animal, como cuando una manada de toros o caballos empieza a correr. Todos los toros juntos, ¿sí? Y nadie puede pararlos. Pero también la usamos con personas cuando hay una reacción colectiva desordenada y muy rápida. Ejemplos de la vida diaria. Abren las puertas del Black Friday y los primeros clientes entran en estampida en la tienda buscando ofertas. El jardín era de cuento. Luces colgando, fuentes de mármol y en medio un carrito de helados abandonado. Mauro, sin pensarlo, sacó 2 helados, pero justo cuando iba a darme el mío, un ruido extraño nos sobresaltó. El ruido venía de detrás de un seto. Un ruido extraño nos sobresaltó. Imagina que estás en casa, por fin tranquilo, viendo un documental de osos perezosos, todo paz, todo lento, y justo cuando estás a punto de dormirte en el sofá, se cae una sartén en la cocina. Era tu gato. Un ruido metálico seco inesperado. El ruido me sobresaltó tanto que casi lanzo el mando por la ventana. Cuando algo te sobresalta,
significa que te asusta o te sorprende de repente. No lo esperabas. Puede ser un ruido, un movimiento, una sombra, lo que sea que te haga saltar del susto. Nos giramos de golpe. Una figura salió corriendo de entre los árboles. Llevaba algo en las manos. ¿Eso es uno de los regalos?, preguntó Mauro. Y sin pensar, salimos detrás del ladrón. Nos giramos de golpe. Girarse de golpe significa que te das la vuelta de forma rápida, brusca, casi automática. Normalmente lo haces porque has oído algo. Es un movimiento reflejo. Ejemplos de la vida diaria. Estás solo, viendo una peli de suspense y de repente la puerta del baño se cierra sola. Te giras de golpe con el corazón en la garganta. Yo, en tacones, iba dando saltitos como una cabra en la nieve. Comer helado y correr al mismo tiempo no es eficaz. No podíamos alcanzarlo. Pero entonces el ladrón tropezó con una manguera y ¡catapum! El regalo voló por los aires y el ladrón cayó al suelo. Nos miró con cara de pánico, se levantó como pudo y saltó la verja sin mirar atrás. Una manguera es ese tubo largo y flexible que se usa para echar agua. Puedes verla en jardines, garajes, obras. ¡Ojo! Que aquí hay trampa. Muchos estudiantes confunden estas dos palabras. Una manguera es ese tubo largo por donde pasa el agua. Sirve para regar plantas, limpiar el coche o crear guerras de agua en verano. Es un objeto normalmente de plástico que puedes enrollar. Y dos, una manga. Es parte de la ropa. Exacto, la parte del abrigo, la camisa o la camiseta que cubre el brazo. Por ejemplo, esta camisa tiene las mangas muy largas. Mauro recogió el regalo del suelo. ¿Lo abrimos? Ni se te ocurra, dije, pero ya me estaba riendo. Volvimos a la fiesta con el regalo rescatado y los helados en la mano. La alarma saltó por los langostinos flambeados. No pasó nada. Pero desde entonces, cada vez que escucho una alarma, me entran unas ganas locas de comer un helado. Me entran unas ganas locas de algo. Esta frase es una joya del español cotidiano. Vamos por partes. Cuando decimos me entran ganas de, hablamos de un deseo repentino, algo que de pronto queremos hacer. Y si decimos unas ganas locas, es que ese deseo es fuerte, casi incontrolable. No es solo que te apetezca, es que lo necesitas ya, urgente. Como cuando ves un anuncio de chocolate a las 11 de la noche y sabes que no aguantarás hasta el desayuno. Descarga el cuaderno de ejercicios gratuito que acompaña a esta lección. En el cuaderno hay también el resumen de todo el vocabulario, ejemplos y un test para comprobar si has aprendido todo. Tienes el link en la descripción. Y oye, ¿sabías que los nativos no dicen «me sorprendí»? No, tienen otra manera muy nativa para describir ese momento en el que te quedas tan en shock que no mueves ni un músculo. ¿Sabes cuál es? Haz clic aquí y descúbrela. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!